la parte nutricional que han hablado en todas estas materias que han tenido hasta ahora en cuanto a frutas y hortalizas. Que tiene micronutrientes, también que nos aportan fibra. Ya, ¿por qué entonces sería tan importante consumir siempre las frutas y las hortalizas? Porque nos aportan micronutrientes que no los podemos conseguir en otros alimentos. Ok, bueno, eso es muy cierto. Por eso quizás nosotros podemos dejar de consumir cualquier tipo de alimento, ya sea por ejemplo de origen animal, lácteos, carne, pero las frutas y hortalizas no las podemos dejar de consumir. Y si es que dejamos obviamente otro grupo de alimentos, si es que decidimos no consumir, debemos ver de dónde voy a obtener esos nutrientes. No es nada más que eso, pero las frutas y hortalizas tienen micronutrientes que no nos encontramos en ningún otro tipo de alimento. Ya, muy bien, hay quien. Berenice, tú qué me dices de las frutas y hortalizas? ¿Qué más me puedes decir? A ver, también estaba en el grupo de como de antioxidantes para combatir los radicales libres, Ok, algunas frutas. te acuerdas qué antioxidantes tal vez, de algún ejemplo, de alguno? Mm, no me acuerdo muy bien los nombres, pero sé que están en los frutos rojos. Ya, ok. Bueno, realmente antioxidantes en el mundo vegetal nos encontramos casi en todos. Por eso aquí se aplica la frase comer de todo. En frutas y hortalizas sí hay que comer de todo. Hay que intentar comer todos los días un plato, se puede decir. Digamos, de nuestro plato de dieta normal, debería ser la mitad por lo menos de vegetales y siempre estar acompañado de fruta. Realmente las frutas y los vegetales nos pueden dar todos estos compuestos antioxidantes y hay tantos, hay cientos que sería ilógico ir comiendo solamente un vegetal como se suele hacer aquí en Ecuador. Eh, ok, muy bien, Berenice. Gabriela, ¿tú qué me dices en cuanto a frutas y hortalizas y el consumo en Ecuador? ¿Crees que se consume bastante, poco o no se consume mucho en cuanto a frutas y hortalizas? Digo que no se consume mucho. Lo que más se suele consumir es carbohidratos, pero de ahí es muy bajo el consumo de frutas y hortalizas. ¿Y por qué crees que se da esto si es un país que tiene acceso a muchas frutas y a muchos vegetales? Tal vez debe de ser por gustos o porque prefieren otros alimentos que, digamos, como los refinados, que son más dulces y por esas cosas. Ya, ok. Sí, puede ser, pueden haber muchas variables, pero es un poquito ilógico, ¿no es cierto? Que un país que podemos tener acceso a frutas, vegetales relativamente baratos y de mucha variedad, no se consuma tanto. Ya las frutas y hortalizas normalmente no tienen macronutrientes en gran cantidad. Por ejemplo, en las frutas hay azúcar, pero tampoco es en gran cantidad. Lo que más tienen las frutas son estos compuestos bioactivos, vitaminas, minerales y agua. Agua tienen mucho las frutas. Pero el azúcar que tienen las frutas no está asociado a ninguna patología. O sea, no está asociado a ninguna patología. Ya está comunicado este informe que sacó la OMS en el 2015. Indica que el consumo de azúcares libres es súper malo, nos puede traer un montón de enfermedades, pero el consumo de azúcar en frutas no está asociado a ningún tipo de patología. El problema es cuando ya rompemos la matriz de la fruta y los azúcares salen y ahí sí se pueden comportar como azúcares libres. Ya, entonces, vitaminas es quizás de lo más importante que tenemos dentro de las frutas y vegetales. Eh, Están ahí, están siempre ahí, principalmente las hidrosolubles, o sea, del grupo de vitaminas del grupo B y las vitaminas C. Entonces, lo de hidrosolubles es muy importante porque
Si consumimos en mayor cantidad no va a pasar absolutamente nada. Simplemente las vamos a ir eliminando a través del sudor o de la orina. Y las liposolubles que también nos encontramos es la A, D, E y K. Principalmente presencia de vitamina K, los carotenoides. Estos carotenoides, por ejemplo, es un grupo de compuestos antioxidantes, la mayoría. Y algunos son pro vitamina A. No es vitamina A como tal. En nuestro cuerpo se junta, por ejemplo, con el colesterol y ahí se forma la vitamina A. Pero son pro vitamina A. No todos los carotenoides, pero sí la mayoría. Alguien levantado. Yesenia, ¿querías decirnos algo? Profe, estaba leyendo el otro día sobre los carotenoides y leí algo sobre la axantina, que está en el camarón y los moluscos, que dice que es un carotenoide. Me preguntaba si es igual de beneficioso comer un camarón a una zanahoria, por ejemplo, que también tiene carotenos. Ya, ¿cuál es el nombre que me dijiste? Asantina, o sea, ahí decía que los carotenoides pueden ser asantina en moluscos, o sea, en camarones, en el salmón. Ya, pero bueno, quizás lo que está ahí les ayuda a esos moluscos a obtener la pigmentación roja que tienen. O sea, no nos ayuda a nosotros. Sería súper bajo, sería muy, Ay, muy ya, bajo. profe, eso O tenía casi la duda. nada, porque ya se forma dentro de su cuerpo la vitamina. Sería de ver la cantidad que hay, eh, pero ya no sería tal vez como carotenoide, sino tal vez como vitamina, Ya, profe, gracias. pero va a ser mucho más bajo. Eh, y sí, de la santina sí he escuchado, pero más creo que va enfocado en la pigmentación de la piel. Eh, pero de ahí los carotenoides sí son súper importantes porque nos permiten fabricar la vitamina A que necesita nuestro cuerpo. Porque no es directamente vitamina A, pero en nuestro cuerpo cuando se mezcla con el colesterol, muchos de estos se transforman en vitamina A. Después tenemos carotenoides como el licopeno. No sé si han escuchado del licopeno. ¿Alguien ha escuchado del licopeno? Es un compuesto que principalmente está en el tomate, ¿no es cierto? Si han escuchado que consumir tomate es bueno muchas veces por el licopeno. Este no es provitamina A, pero es un compuesto muy interesante que en dosis significativas puede traernos alguna prevención. Es como siempre les digo, los alimentos no son medicamentos, eh, no actúan como tal, pero sí nos pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de patologías a largo plazo, principalmente del orden cardiovascular o de la formación de, no sé, de la formación de tumores o de lo que sea. Igual y comemos frutas toda la vida y después tenemos cáncer, por ejemplo. Puede ser por algo genético, puede ser por estar expuestos a distintos compuestos tóxicos en el ambiente. Pero esta prevención de consumir frutas y vegetales sí es bastante interesante porque son compuestos que evitan oxidaciones de nuestras células, de nuestros tejidos. Entonces es una ayuda porque nuestro cuerpo de por sí tiene mecanismos para defenderse de compuestos oxidativos. Eh, y hablando de los carotenoides del licopeno, aquí sale esa palabra que me imagino que en algunas materias igual habrán ya hablado, que es la biodisponibilidad. Entonces, en frutas y vegetales es importante la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad de la sustancia nutritiva que puede entrar en mi cuerpo a través del alimento. O sea, no porque un alimento tenga hierro, ese 100% de hierro lo absorbe mi cuerpo. Depende de muchos factores, depende de incluso la preparación, de cómo está la preparación del alimento, de cómo ese alimento tiene quizás otros compuestos que enmascaran al compuesto que me interesa. Pero la biodisponibilidad es algo que se estudia mucho hoy en día. Principalmente en Europa y en Estados Unidos he visto muchas tesis sobre biodisponibilidad. Se usa unos equipos de biodigestibilidad que son unas máquinas que emulan el tubo digestivo de una persona.
O sea, ahí está el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y ponen todas las cosas que debe tener el tubo digestivo. Entonces le dan alimentos y ven cómo se comportan estos alimentos. Entonces, por ejemplo, el licopeno del tomate. Si es que yo lo mezclo con aceite de oliva y lo caliento, o hago tomate frito, es mucho más biodisponible que en tomate crudo. Y es porque estos compuestos son liposolubles. Entonces, al mezclarse con ácidos grasos, eh, se mezclan casi en su totalidad, y cuando van a nuestro organismo se absorbe casi en su totalidad, porque son ácidos grasos y ahí está mezclado el compuesto carotenoide. O sea, es mucho más biodisponible que si es que me como el tomate crudo. Otro ejemplo que creo que alguna vez nos dieron en alguna charla es la chía. La chía es mucho más biodisponible cuando se la muele, cuando se la aplasta, cuando la aplastamos, que cuando uno la come así directamente. Y es porque la chía quizás en su composición es muy fuerte, y nuestro organismo es bastante exigente, no puede absorber nutrientes muy pesados, muy grandes. Por ejemplo, el simple hecho de que no podemos absorber sacarosa, por ejemplo. Nosotros necesitamos de la enzima sacarasa para que rompa la sacarosa en glucosa y fructosa para poder ser absorbidas. A pesar de ser un disacárido, no lo podemos absorber. Es igual que las proteínas. No absorbemos proteínas, absorbemos aminoácidos, moléculas pequeñitas. O sea, nuestro intestino delgado no está capacitado para absorber moléculas grandes. Y por eso puede haber toda esta biodisponibilidad en cada alimento. Otro ejemplo que, bueno, ese es un ejemplo un poco antiguo, pero vale para explicar la biodisponibilidad, es el huevo crudo versus el huevo cocido, que antes se usaba mucho, por ejemplo, aunque he visto que la gente sigue usando, que por ejemplo en un gimnasio alguien pone huevo crudo en un batido y se lo toma, asumiendo que así va a absorber un montón de proteína y es súper bueno. Entonces, ya se sabe igual por medio de muchos estudios que el huevo cocido es entre un 60 y un 80% más biodisponible que el huevo crudo. Que realmente el huevo crudo, su biodisponibilidad es súper baja, es un 20%, no es muy alta. Lo cual es interesante porque las personas pueden consumirlo sin tener idea que ahí casi no van a absorber nada. Y es porque las proteínas se contraen. Cuando calentamos una proteína, estas se contraen, y por eso el huevo, cuando lo cocemos, hace duro. Mientras que, por ejemplo, el almidón se suele romper, por eso una papa cuando la caliento se hace suave y no se hace más dura. O sea, las moléculas de proteínas y de almidón y de carbohidratos actúan de manera distinta. Y entonces cuando se contrae esa molécula ese cambio tridimensional que tiene una molécula de proteína, es mucho más atacable por nuestras enzimas, que pueden romperla más y usar esos aminoácidos, que si es que está el huevo crudo. Ahí la molécula normalmente es plana, es lineal, y no es tan atacable y no es tan biodisponible. No lo rompemos todo y solamente unos pequeños aminoácidos quedarán. Así que ahí es mucho más biodisponible. Y así yo creo que en el futuro, este es el futuro de la nutrición, la biodisponibilidad. O sea, en el futuro vamos a tener tantos estudios que vamos a saber exactamente cuál es la mejor forma de comer cada alimento, y vamos a saber cómo poder aprovechar los micronutrientes principalmente de cada alimento. Y hablando del huevo crudo, también es súper peligroso, nunca lo deberíamos consumir así, porque el tubo digestivo de las gallinas normalmente puede tener salmonela. O sea, a ellas no les hace nada esa bacteria, pero está asociada. Entonces, si consumimos un huevo crudo, es muy probable que ahí esté salmonela. Es probable. Y no sé si en micro habrán visto algunos ejemplos, pero hay cientos de ejemplos de salmonelosis en eventos donde las personas han comido un banquete, un buffet, y todos han contagiado de salmonela, han tenido problemas súper fuertes porque, por ejemplo, en la mayonesa usaron huevos y obviamente no cocinaron. Y todo el mundo se puso mayonesa y todo el mundo tuvo salmonela. Porque es muy probable que si hago por ejemplo, mucha mayonesa, utilice muchos huevos crudos, y ya si utilizo un montón, lo más probable es que alguno tenga salmonela, porque es una bacteria que está ahí en las gallinas, en la mayoría. Entonces,
es peligroso por la parte de seguridad alimentaria consumir cosas crudas. Vitaminas, bueno, minerales también, lo mismo que las vitaminas, mucho calcio, potasio, hierro. Pero aquí, si recuerdan lo de toxicidad de los alimentos, aquí también podemos tener este problema de algunas sustancias antinutrientes y tóxicos naturales, que no hay que tener miedo porque están en condiciones muy pequeñitas. Pero, por ejemplo, si yo repito el mismo, como suele pasar aquí, ¿no es cierto? Todos los días, solamente ensalada de tomate y lechuga, no se varía. El tomate, por ejemplo, puede tener solanina igual que la papa. Entonces, todos los días, si estoy consumiendo lo mismo, de pronto ya empiezo a acumular un poco de solanina en mi cuerpo. Y esto sí puede ser complejo en el futuro. Entonces, por eso, si variamos los alimentos, no vamos a acumular ningún tipo de compuesto. Y algunas plantas, principalmente las de color verde o vegetales de color verde, pueden tener algunos compuestos antinutrientes, por eso también es aconsejable algunos vegetales calentarlos, aunque cuando calentamos perdemos un poco de vitaminas. Pero si no me equivoco, por ejemplo, la espinaca puede tener ácido oxálico, que es un compuesto que suele enmascarar algunos minerales. O sea, por ejemplo, ve una molécula de hierro y se ancla al hierro. Entonces entra a nuestro organismo, está ahí enmascarándola al hierro y simplemente no deja que absorbamos el hierro. Pero cuando calentamos esas moléculas se suelen romper. Los compuestos bociogénicos en las plantas crucíferas, como el brócoli, la col, la coliflor o el rábano. Ahí hay compuestos que inhiben la absorción del yodo. Entonces, si una persona tiene problemas con el yodo, no debería consumir plantas de ese tipo. Y así nos podemos encontrar un montón de compuestos antinutrientes en los vegetales. No es que solamente tienen minerales, micro y macronutrientes. Macronutrientes, como hemos visto, no hay muchos. O sea, no, yo no voy a encontrar una fruta con proteínas, a excepción de alguna tal vez, pero las frutas no tienen proteínas. Los vegetales igual poco. Nos vamos a encontrar proteínas en otro tipo de alimentos de origen vegetal, como los chochos, por ejemplo, ahí hay mucha proteína, el garbanzo, y lípidos tampoco, a excepción, por ejemplo, del aguacate, o a excepción ya de las olivas, de las aceitunas, pero de manera normal no es una fuente alta en macronutrientes las frutas y hortalizas. Pero bueno, ya frutos secos y otro tipo de cosas, ahí también nos podemos encontrar lípidos. Y carbohidratos, lo que ya hablamos, quizás la papa tiene más, pero igual, a pesar de tener más, no es tan considerable, o sea, es bajo porque lo que más vamos a tener ahí es agua. Minerales, vitaminas. Ok, entonces, Rebeca, ¿qué de las frutas y hortalizas? Bueno, ahorita hablamos de minerales y vitaminas. De la fibra, ¿qué has escuchado sobre la fibra que nos podemos encontrar aquí en estos alimentos? Am, a ver, creo que las frutas sí tienen un alto contenido en fibra, pero si se las consume con cáscara. Por ejemplo, la manzana, si tú la consumes sin cáscara, pues no te aporta casi nada de fibra, pero con la cáscara sí es como una escobita para el estómago. Em, Eso, creo que las que tienen cáscara y se pueden comer de esa manera, pues tienen bastante fibra. Y en los vegetales, em, la verdad en los vegetales no sé mucho. Ya, ok. Bueno, la manzana es un buen ejemplo de una fuente de fibra, aunque todo el reino vegetal va a tener lo que se conoce como fibra, porque se puede decir que así se mantiene la estructura de todo el reino vegetal. María Paula, ¿tú qué nos puedes decir sobre la fibra? ¿Qué has escuchado sobre esto? Bueno, o sea, la fibra de vegetales, sabemos que es la celulosa, que está presente, bueno, como usted mencionó, en todos los vegetales. O sea, los que más se me vienen a la mente son los espárragos, porque siento que son bastante fibrosos y, y como que me da la sensación de que tienen muchísima más fibra.
bueno, al igual que también tienen otros compuestos, como mencionamos al principio. Eso, profe. Ya, ok. Eh, sí, esa es una muy buena info, lo de la celulosa, hemicelulosa. Eh, Nos vamos a encontrar lo que conocemos como fibra en casi toda la composición de un fruto, pero obviamente en la cáscara vamos a tener más, pero igual sí podemos encontrar en la pulpa y dependiendo la fruta, obviamente. En los vegetales también tenemos mucha fibra. Es que el reino vegetal está compuesto por mucha agua, ¿no es cierto? O sea, si yo veo una planta, la planta tendrá un 70%, 80% de agua. Una fruta igual, una manzana tendrá 80, 85% de agua, si no es más. Y nosotros vemos a la manzana y a la planta con una estructura súper fuerte, la vemos visualmente bien, a pesar de tener mucha agua. Y esto es porque la fibra ayuda a mantener toda esa estructura. Entonces tenemos celulosa, hemicelulosa, pectina, y estos son carbohidratos igual. La fibra viene a ser un carbohidrato, pero no es algo que nosotros podemos digerir, porque dentro de su composición química, la celulosa y la hemicelulosa, por ejemplo, está compuesto de glucosas, pero a diferencia del almidón, que también está compuesto de glucosas, el almidón se une mediante unos enlaces que se llaman alfa. Entonces, son unos enlaces alfa y nosotros tenemos alfa milasa para digerir, ¿no es cierto? Tenemos alfa milasa en la lengua y el hígado también produce alfa amilasa. Entonces nosotros rompemos las cadenas de glucosa del almidón y no hay ningún problema. Poniéndole súper sencillo porque ahí hay un montón de cosas más en cuanto a la composición química. Eh, pero la celulosa y hemicelulosa no está compuesto por enlaces alfa, no se unen las glucosas por enlaces alfa, sino por enlaces beta. Y nosotros no tenemos beta amilasa, entonces no podemos digerir, no podemos romper esa glucosa. Entonces pasa por todo nuestro tubo digestivo porque es una molécula muy grande, pero llega al intestino grueso y la microbiota, todos los microorganismos que están ahí, sí tienen beta-amilasa y sí lo pueden digerir. Entonces ayudan a que se rompa y que se creen un montón de compuestos, ácidos grasos de cadena corta y un montón de compuestos que ayudan en la digestión. Entonces es interesante lo de la fibra, hay que consumir bastante fibra, eh, pero obviamente variará de cada fruta, de cada vegetal. Los cereales también tienen mucha fibra. Todo el reino vegetal nos vamos a encontrar fibra. Algunos más y otros menos, obviamente. Y algo que también es importante de esta fibra es la pectina. Solamente puse esta estructura para ver qué compleja es la estructura de la pectina. Todos esos puntitos son distintos tipos de carbohidratos. O sea, cada color es un carbohidrato distinto, un monosacárido distinto, más bien dicho. Pero la pectina es un compuesto formado de carbohidratos, pero debe ser el más complejo de todos, porque tiene un montón de monosacáridos no conocidos. Por ejemplo, tenemos la piosa, fucosa, ramosa, galactosa, eh, y todos estos puntos rojos es la que hace la cadena, que es el ácido galacturónico. El ácido galacturónico es una variación en la composición química de la galactosa. Cambia uno de sus grupos funcionales y se convierte en ácido galacturónico. Entonces, al ser tan compleja, bueno, hay mucho de la pectina, realmente es una molécula muy interesante para estudiarla, pero al ser tan compleja ayuda a que se gelifiquen cosas o a que se espesen cosas. Por eso, por ejemplo, se utiliza en la industria de la mermelada. Ponen pectina y todo se vuelve mucho más estable, se gelifica, pero es por la composición tan compleja que tiene la pectina como podemos ver. Y esto igual en nuestro organismo obviamente no se digiere, es imposible que podamos digerir esto, pero algunas bacterias sí lo pueden romper, consumen esto y ahí nos dan todos los beneficios. Así que, por ejemplo, la manzana verde tiene mucha pectina. Yesenia, querías comentarnos algo. Profe, disculpe, ¿quiere decir que la pectina es utilizada como o sea, espesante? Ujú. O sea, espesante o ¿cómo es la gelatina? Eh, cuando se hace durito, Gelifica. gelificante, solamente espesante. No, por las dos cosas, gelifica, espesa, pero aquí estamos hablando de carbohidratos, mientras que en la gelatina ahí tenemos, De proteínas.
proteínas, aunque también ahora hay gelatina de origen vegetal, donde se usan, no recuerdo ahorita el compuesto, proviene de un alga y que también da la misma estabilidad para gelificar la única forma de darnos cuenta si es de origen animal o vegetal es ver la composición nutricional de la gelatina, y si tiene proteínas quiere decir que se la hizo a partir de cartílagos, lo más probable. Ok, Pero chévere. si es que vemos que no tiene proteínas, se hizo de origen vegetal. No recuerdo ahorita el ingrediente que se utiliza, pero No es agar agar, profe. agar agar, pero hay otro, no es exactamente. Al inicio creo que se hacía con agar agar. Pero hay otro que sale de un alga igual. Pero sí, más o menos es la composición del agar agar, pero obviamente eso no es proteína. Entonces por eso ahí en la composición nutricional no vamos a ver proteína. Gracias, profe. Ok, listo. Entonces, eso en cuanto a la composición nutricional, que ustedes obviamente ya lo han visto mucho. Solo queríamos reforzar un poquito. Entonces ahorita vamos a ver un tema súper rápido, igual de maduración de frutas, y vemos la práctica. Entonces, muchos años se ha preguntado la industria, sobre todo en los años 90, se preguntaba si las frutas después del cultivo seguían respirando, o cuando se quitaban del cultivo ya dejaban su tasa de respiración. Y la pregunta era más que nada, ¿por qué siguen madurando después de sacarles del cultivo? Entonces se ha investigado mucho sobre eso. Antes se preguntaba. Lo raro es que aquí, por ejemplo, a pesar de que es algo que consumimos siempre, no nos planteamos este tipo de cosas, y es una información que ya se la ha estudiado hace mucho tiempo. Johanna, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las frutas, los vegetales, siguen respirando después de que salen del cultivo, o ya paran de respirar? No sé, profe, yo creo que aún siguen para que se conserven y tengan sus nutrientes aún, sus vitaminas. Ya, ok. Bueno, recordemos que cuando están, que son seres vivos, ¿no es cierto? Las plantas son seres vivos, o todo lo que está en el reino vegetal son seres vivos. Entonces, cuando están todavía en la tierra y están respirando, están creciendo, o sea, están haciendo todas las funciones biológicas al igual que los humanos. Entonces, bueno, claro, la pregunta sería, si ya retiro algo de esa planta, si sigue respirando o no. Nadia, ¿tú qué opinas? ¿Crees que siguen respirando o ya no respiran? Creo que sí siguen respirando, pero obviamente no en la cantidad que lo hacen cuando están en el árbol en sí. Y por eso igual, como usted dijo, es que las frutas y verduras siguen madurando. Ya, ok. Tal vez una tasa inferior de respiración. Berenice, ¿tú qué nos dices en cuanto a la respiración? Creo que concuerdo con Nadia de lo de la respiración, porque obviamente si es que ella le retira, yo que sé, del suelo o algo así, donde estaba inicialmente, ya no va a actuar de la misma forma, entonces va a disminuir la forma de respiración. Ok. Bueno, va a depender. Normalmente las frutas pueden respirar, los vegetales un poquito menos, pero sí, van a seguir respirando. Pero hay algunas que pueden incluso respirar más que en el árbol, o donde estén. O sea, hay algunas frutas que sí pueden respirar más. Y esto es un tema súper interesante, porque aquí salen otros conceptos. Y es, por ejemplo, que las frutas y los vegetales, cuando son cultivados, cuando son retirados de su madre, se estresan un montón. Y cuando hablamos de estresar, es que empiezan a crear un montón de reacciones bioquímicas en su cuerpo que pueden provocar que se maduren más rápido, que cambien. O sea, por ejemplo, el simple hecho de cortar una papa, solamente cortar la papa se puede estresar un montón y puede empezar a cambiar su composición, no química de macro, micronutrientes, porque eso va a ser igual, pero sí sus poros. Por ejemplo, si es que yo corto una papa con un cuchillo súper filo, sufre menos que con un cuchillo que no está tan filo. Entonces crea menos poros. Una papa cortada con un cuchillo menos filo va a absorber más aceite en una fritura que una con un cuchillo súper filo.
Solamente poniendo ese ejemplo del estrés que puede tener cuando lo están cortando. Porque cambian su matriz, entonces se cambia igual ciertas composiciones de su estructura. Zanahorias, por ejemplo, que van a ser almacenadas para luego simplemente ser empaquetadas y vendidas. Si yo les lanzo de 4 metros de un lado a otro cuando estoy transportándolas y llego a la fábrica, solamente por botarles por 4 metros, las zanahorias sufren un montón y empiezan a cambiar y quizás maduran más rápido y ese producto se me daña unos 4 o 5 días antes. Que si es que yo les pongo una cinta transportadora y van sin ningún tipo de golpe. Y es porque se estresan y las frutas y los vegetales siguen respirando. Entonces, cuando respiran, tenemos el consumo de oxígeno. Es igual que nosotros, respiran obviamente a través de oxígeno. Entonces respiran a través de oxígeno, se produce CO2, se produce agua. Por eso cuando ponemos frutas y vegetales, ¿no es cierto?, en una funda, compramos y dejamos ahí un rato la funda, vemos que hay agua, ¿no es cierto? Hay un montón de agua ahí. Es porque están respirando y están produciendo agua. Entonces producen agua, producen oxígeno y producen esta molécula de acá, que es CH2CH2, que, bueno, luego la vamos a hablar un poquito, que es el etileno, y es una hormona del envejecimiento. Esta hormona del envejecimiento lo que hace es que la piel, que la pulpa se empiece a degradar mucho más rápido. O sea, provoca que se madure de una manera mucho más rápida. O sea, realmente lo que provoca la maduración es el etileno que producen las frutas y los vegetales. Pero algunas, como vimos, respiran más, otras menos. O sea, algunas producen más de etileno, otras menos de etileno. Y algunas frutas y algunos vegetales son más susceptibles al etileno que otros. Pero básicamente cuando se respira tenemos CO2, transpiración, o sea, producción de agua y hormona del envejecimiento. Y esa hormona es interesante porque es la que provoca la maduración realmente. Pero obviamente todo viene de la respiración. Entonces cuando se respira, se consumen azúcares. Entonces se consume fructosa, por ejemplo, oxígeno y se produce CO2, H2O, que es el agua, y energía. Entonces cuando se empiezan a perder los azúcares que están ahí súper expuestos, se empiezan a consumir, por ejemplo, reservas de almidón, de otros azúcares. Y por eso, por ejemplo, el plátano es mucho más dulce cuando está más maduro, porque empiezan a salir todos los azúcares de manera mucho más rápida porque se sigue respirando. Y la fruta necesita dar más azúcares al medio. Entonces algunas frutas respiran más que otras. Por ejemplo, los cítricos respiran poquito. O sea, un limón respira poco. Por eso yo puedo tener el limón mucho tiempo y no vemos que se daña. Mientras que un aguacate respira un montón. El aguacate puede producir un montón de etileno a través de la respiración. Después hay algunas frutas que son más resistentes que otras al etileno, a la respiración. Por ejemplo, la manzana resiste un montón, pero produce mucha respiración, mucho etileno. O sea, una manzana respira un montón, pero no es susceptible y puede durar más. Y dependerá del producto. Pero básicamente esto es lo que produce la tasa de respiración. Digamos que esta es nuestra manzana. Respira oxígeno, produce CO2, produce agua y produce etileno. Esas son las 3 moléculas que va a producir siempre. Y por eso vemos agua ahí, o si no, ¿por qué vamos a tener agua? ¿No es cierto? Vemos un montón de agua ahí cuando está en una funda una fruta, y es por su tasa de respiración. Entonces, el etileno es la molécula del envejecimiento, como les decía. Le voy a preguntar a Aiken. Aiken, ¿tú alguna vez en tu casa, más bien dicho, han puesto, por ejemplo, aguacates debajo de una funda o en periódicos para que se maduren más rápido? ¿O has visto que se suele hacer eso? Sí, profe. ¿Y ahí qué pasa cuando le ponen ahí? Sí se madura rápido, pero no he visto como que el papel salga mojado o algo. Está sequito el papel periódico. Ya, ok. ¿Y si se madura más rápido? Sí. ¿Y alguna vez has escuchado por qué hacen eso? O sea, ¿cuál sería la razón? La verdad no, profe. No, nunca he escuchado por qué. Porque solamente los ponen, ¿no es cierto? Y dicen ahí madura más rápido, pero... Profe, Sí, alguien
Alguien, tú también, Yesenia, haces igual. Yo he escuchado que es el calor, porque también le saben poner atrás de la refri. Ya. El calor puede aumentar la tasa de respiración, sí, pero no es el factor fundamental realmente el calor. Pero sí, o sea, cualquier cosa, mientras más calor le demos, bueno, que no lleguemos a la temperatura de cocción, obviamente, va a provocar que las reacciones se hagan más rápidas. Se va a transpirar más incluso. Lo que no encontremos de agua puede ser que se termine evaporando también, o que simplemente no se produce mucha agua. Puede también ser. Dependiendo de la fruta y el vegetal, va a producir más agua, más dióxido de carbono o más etileno. No todas las frutas o vegetales producen la misma cantidad de compuestos. Eh, Jocelyn, ¿tú has escuchado o en tu casa suelen poner aguacate en papel periódico para que se madure más rápido? Sí, incluso saben poner, por ejemplo, si un tomate de árbol está un poquito más duro, igual le envuelven en papel periódico y en verdad se madura mucho más rápido y no bota ninguna humedad al papel. Es Ya, muy frecuente que se use eso para madurar pronto las verduras o frutas en sí. ya, perfecto. Sí, eso también se suele hacer mucho. Pero realmente lo que está madurando ahí es el etileno. Como vemos, es una molécula bastante pesada, C2H4, que no va a pasar por el papel. Entonces, si yo pongo aguacates y lo tapo, el etileno sigue quedándose ahí y como entra oxígeno, se sigue produciendo más etileno y al no irse, esta hormona está en una concentración súper alta y provoca la maduración del fruto mucho más rápido. Y por eso les decía, el aguacate produce mucho etileno, la manzana también. Entonces, como dice acá, si se desea madurar algunas frutas rápidamente, se puede colocar una manzana o un aguacate en una bolsa con otra fruta, lo que nos dijo Jocelyn. El tomate de árbol, por ejemplo, tiene una tasa de respiración baja, no produce etileno, o si produce, lo produce poco. Pero si es que yo lo pongo al tomate o a cualquier otra fruta o un vegetal encerradas con un aguacate, el etileno del aguacate va a la otra fruta. El etileno es una molécula macro, o sea, no es que haya etileno para cada fruta, es solo una molécula. Entonces, el etileno del aguacate va a provocar la maduración de las otras frutas, por ejemplo, como les digo, del tomate, bueno, de cualquier fruta. Así que realmente lo que hace que maduren las frutas es el etileno. O sea, si es que yo le pongo dentro de un lugar cerrado, la maduración se va a dar a través de el etileno. Otro ejemplo, los plátanos se pueden madurar mucho más rápido colocándolos junto a algunas manzanas. Los plátanos tienen una tasa de respiración media, más o menos. O sea, respiran, producen etileno, pero no al nivel de una manzana y de un aguacate. Entonces, si yo pongo al lado un aguacate o una manzana, el etileno del aguacate y la manzana va a provocar que el plátano se madure más rápido de lo normal. Y ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay algunas frutas que son muy susceptibles al etileno. Por ejemplo, el durazno. El durazno produce etileno, pero es muy susceptible al etileno, mucho. Por eso no sé si les ha pasado que tienen un durazno y de pronto al siguiente día maduró y ya está oscuro, ya no se puede comer. Se maduran súper rápido. Entonces, si yo le pongo ahí al lado, cuando le almaceno un aguacate, una manzana, es muy probable que se nos madure muy, muy rápido y quizás no queremos eso. Entonces, también por lo menos el almacenamiento debería separarse manzanas y, y aguacates del resto de frutas, porque lo que más respira es manzanas y aguacates. Y quizá las fruterías que yo veo que a veces desperdician un montón de alimentos, se han visto que botan un montón de frutas y vegetales, es porque su almacenamiento está en un lugar cerrado y ahí hay un montón de manzanas y hay aguacates. Y ese etileno puede hacer que maduren otras vegetales y frutas mucho más rápido. Y bueno, el último concepto es que a las frutas que respiran mucho más y que producen más etileno se les conoce como frutas climatéricas, mientras que las frutas no climatéricas son las que tienen tasas bajas de respiración. Pero no porque tengan tasas bajas de respiración quiere decir que no les afecte el etileno.
simplemente producen poco etileno. Es más, puede ser que sí les afecte bastante el etileno. Entonces, no sé por qué no se habla nunca del etileno cuando se habla de maduración o cuando se habla de alimentos y conocer que si es que algo se va a madurar es por su producción de etileno a partir de su respiración. Y no se habla mucho de vegetales porque los vegetales casi todos tienen una tasa muy bajita de respiración. Por eso duran un poco más, pero igual terminan madurándose en algún punto y se dañan. Pero las frutas sí son mucho más susceptibles, sobre todo por la cantidad de carbohidratos que tienen y al momento de respirar pueden metabolizar esos carbohidratos y producir agua y etileno, porque de ahí se produce realmente de la mezcla de oxígeno con glucosa, fructosa o sacarosa. Entonces, bueno, este es un tema interesante para conocer, porque no sé, como les digo, por qué no se habla cuando esto se ha investigado hace mucho tiempo y nadie nunca referencia al etileno cuando estamos hablando de maduración. Ustedes me dieron algunos ejemplos de cómo maduran frutas y sí que se maduran, pero realmente es por el contacto con el etileno directamente. Listo, entonces esa fue nuestra introducción en cuanto a frutas y vegetales. Bueno, vegetales en general, frutas y hortalizas. Y vamos a ver la práctica que van a tener que hacer. Entonces, como les dije, creo que desde la primera clase van a necesitar 2 frascos que se puedan cerrar de manera hermética, porque vamos a pasteurizar. Entonces, deben estar muy bien sellados. La una práctica va a ser fermentados, como dice aquí, conservas fermentadas, y la otra va a ser sin fermentación. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. Es más, la sin fermentación es muy rápida, se la puede hacer muy, muy rápido. La otra hay que esperar que se fermente, obviamente. Dentro de la fermentación vamos a tener una fermentación láctica, o sea, vamos a producir ácido láctico. El martes vamos a tener clase de fermentación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ahí vamos a ver a detalle cómo se produce la fermentación láctica. Y bueno, puse fermentación acética que nosotros no la vamos a hacer, pero como vamos a usar vinagre, el vinagre es producto de una fermentación acética. Entonces, por eso puse que en estos alimentos van a tener 2 tipos de fermentaciones en sus componentes, pero realmente lo que vamos a hacer es una fermentación láctica, o sea, producir ácido láctico a través de bacterias lácticas. El martes vamos a ver a más detalle cómo se produce el ácido láctico a partir de un azúcar, cómo una bacteria láctica puede producir ácido láctico, que más o menos es como nuestro cuerpo igual lo produce. Ya, entonces primero voy a dar como lo que se debe de hacer y luego sí voy a explicar exactamente cómo es cada práctica. Igual, como trabajo tienen que ser 2 diagramas de flujo, pero es precisamente para que ustedes vean y escriban cómo van a hacer la práctica para que cuando vayan a realizarla se les haga mucho más fácil. Limpieza y desinfección, que a veces siempre hay que decirlo, aunque parezca fácil, es quizás el punto donde fallan la mayoría de industrias de alimentos. A mí alguna vez me tocó acompañar a algunas personas a hacer auditoría de plantas de alimentos y siempre o la mayoría de cosas de fallas era por falta de limpieza y desinfección. O sea, siempre había algún punto muerto ahí que no se limpia, no se desinfecta y eso puede traer un problema de seguridad alimentaria a las personas, así que ahí hay que tener mucho cuidado. Acondicionamiento, esta práctica va a ser muy, muy, muy amplia porque ustedes podrán escoger los vegetales que quieran. Como vamos a tener vinagre, yo aconsejo vegetales. A pesar de que yo he probado unas conservas en vinagre con pera, con manzana y no ha estado mal, pero eso sí puede quedar agrio y ácido, obviamente. Entonces es un sabor que va a quedar así, entonces hay que tener en cuenta eso. Lo pueden cortar como quieran, pueden usar, por ejemplo, si usan pimientos, pueden cortarle en cuadrados, en tiras, en lo que ustedes quieran. Le pueden quitar la cáscara al tomate, lo que sea. O sea, pueden hacer como ustedes deseen. Y pueden usar los vegetales que quieran. O sea, pueden usar en el mismo lugar 10, un vegetal, lo que tengan en casa. Eso también nos puede servir, por ejemplo, cuando ya se nos va a dañar los vegetales. Entonces, en lugar de botar, se puede hacer unas conservas, porque este es un método de conservación que va bastante bien. Y queda bastante bien, bueno, dependiendo también del gusto de las personas. Este es un ejemplo que se utiliza en la industria que se llama pelado químico.
donde se usa hidróxido de sodio. Bueno, no sé si se sigue usando tanto, antes se usaba bastante, pero ya quizás menos. Pero, por ejemplo, para hacer, o en la industria de duraznos, para quitar la cáscara al durazno es un poco complejo porque si yo le quito puedo perder mucha pulpa. Entonces se le agrega este químico súper rápido. Este le rompe a la estructura de la cáscara, no se pierde nada. Pero hay que estar muy seguro de luego pasar mucha agua porque puede quedar algún tipo de residuo ahí. Ya, luego tenemos el escaldado o blanqueado, que me imagino que es otra materia que creo que era de técnicas culinarias hablaron, o en casa igual se habla mucho de este blanqueado. Gabriela, ¿tú qué me puedes decir del blanqueado? No sé si les dieron en alguna clase sobre este tema. No me acuerdo, profe. No, y en tu casa nunca hacen escaldado en los alimentos. Creo que no. No, yo creería que sí, porque siempre en cocina, bueno, antes de hacer algo, se suele blanquear los alimentos o escaldar los alimentos, que no es una cocción, es algo, es temperaturas bajas. Rebeca, ¿tú has escuchado sobre esto, escaldado, blanqueado? Sí, creo que lo vimos. Eh, Como un ejemplo era, por ejemplo, cuando ibas a hacer papas fritas, que antes de freír les ponían en... Profe, no sé si era agua con hielo. No estoy segura si era de justo de eso, si eso era blanqueado, pero era algo que se hacía antes de una cocción de algo. No recuerdo muy claramente, la verdad. Ya, ok. Sí, o sea, en técnica culinaria seguro les dieron porque es una técnica que se utiliza en cocina, por ejemplo. Pero no agua con hielo, sino sería agua hirviendo, porque es todo lo contrario. O sea, debo darle temperatura al agua. Eh, entonces, bueno, el blanqueado es poner a mis vegetales principalmente en contacto con agua que puede estar entre, como dice acá, entre 70 y 100 grados centígrados, más o menos entre 1 a 5 minutos como máximo, pero puede ser 50 segundos, 40 segundos, dependerá. Pero el blanqueado es, no voy a dejar los vegetales ahí un montón de tiempo y que se calienten con el agua. Ahí puede cambiar mucho su estructura. Sino, yo esperar que el agua esté caliente y una vez que está caliente, o sea, por ejemplo, pongo un colador, pongo ahí los vegetales, le dejo un minuto y le saco. Esa es la técnica de escaldado blanqueado. Y en las papas se puede utilizar quizás para fijar, bueno, lo que más se dice aquí es fijar color, es para fijar color de los alimentos, fijar la clorofila de vegetales verdes, por ejemplo. Eh, pero, bueno, dependerá de la composición, del tamaño, la temperatura que yo le vaya a dar. Pero principalmente es para inactivar enzimas, porque las enzimas cambian el color de los alimentos, como la polifenoloxidasa, ¿se acuerdan? En la manzana que provoca el pardeamiento de la pulpa de la manzana. Por ejemplo, en las arvejas tenemos una enzima que se llama peroxidasa, que si yo dejo ahí las arvejas un tiempo, estas empiezan a hacer cafés, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto ahí un montón de color café cuando son súper verdes. Pero si yo antes de que ocurra esto les pongo en contacto por 1 minuto a 90 grados centígrados, yo rompo o inhibo a la enzima peroxidasa. Y al no haber enzima no hay cambio de coloración. Entonces las arvejas van a quedarse mucho tiempo de color verde. Entonces eso pasa en casi todos los vegetales. Fijamos color y evitamos que estas enzimas igual produzcan olores y sabores extraños. Realmente es para eso. Por eso sí o sí les deben haber indicado este procedimiento en técnicas culinarias, porque ya después en nutrición, obviamente si es que se va a hacer preparaciones, hay que hacerlas bien, porque si nosotros hacemos algo súper nutritivo, pero sabe feo o visualmente no está bien, nadie lo va a comer, porque así es el razonamiento de las personas, ¿no es cierto? Normalmente asocian lo nutritivo con cosas feas, lo cual no tiene por qué ser así. Y quizás es porque se ha dado esa mala fama, porque en hospitales siempre se ha hecho la cocina de una manera sin importancia. Obviamente cada vez va cambiando, pero es importante conocer que hay muchas técnicas para que nuestros alimentos que nutritivamente nosotros lo podemos poner en un plato queden bien,
porque si no quedan bien, yo creo que es lo mismo que nada, es más o menos como la industria de alimentos. Yo puedo sacar un producto súper bueno, con muchos nutrientes, con un montón de vitaminas, minerales, pero si ese producto no está bueno, nadie lo compra, así directamente. Si se lo ve feo, nadie lo compra, por más nutritivo y bueno que sea. Entonces, en esa parte sí hay que estar siempre súper pendientes de cómo mejorar la parte de nuestros alimentos. Ok, y entonces, bueno, igual se elimina, se reduce igual la carga microbiana superficial. Entonces, por obvias razones, nosotros en nuestros vegetales que vamos a fermentar no vamos a blanquear, porque si yo blanqueo, elimino las bacterias lácticas que están en los vegetales y yo quiero mis bacterias lácticas para la fermentación. Ya el envasado, esto quizás es la parte más importante de nuestra práctica porque vamos a envasar bien, o sea, vamos a permitir que nuestro producto no dure 5 días, sino que dure 1 mes, 2 meses o 3 meses. Porque ese es otro problema de cuando se hacen cosas así artesanales mal hechas que no se envasa bien. Vamos a esterilizar los envases, ya después les voy a decir en la práctica exactamente cómo es. Se deben envasar en caliente, vamos a envasar en caliente y vamos a dejar un espacio libre o un espacio de cabeza, como vemos aquí. Como vemos en las colas, ¿no es cierto? En las colas no vemos que les llenan hasta el tope, sino hay un espacio de cabeza. Esto es para que el producto, primero como lo vamos a envasar en caliente, no vaya a explotar. Y tampoco debe ser muy grande, debe ser más o menos 1 o 2 dedos como vemos aquí. Y esto es porque cuando envasamos en caliente y damos la vuelta, por ejemplo, las moléculas de oxígeno se pierden con el calor, o sea, se pierden. Entonces yo dejo de tener oxígeno aquí y paso a tener vacío, o sea, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, no voy a permitir que crezcan hongos, bacterias lácticas, un montón de tipo de bacterias del tipo fermentativas. Pero hay que tener cuidado porque si no tengo oxígeno, puede crecer Clostridium botulinum, que está asociado a ambientes anaerobios. Bueno, en las colas, por ejemplo, aquí le inyectan CO2. El otro ejemplo son las papas fritas, los Doritos, que muchas personas dicen o abren y dicen, esto es puro aire, ¿no es cierto? Pero no es aire, porque si fuera oxígeno, se dañarían súper rápido. Si no hay otro gas, hay CO2, hay nitrógeno, le inyectan otro tipo de gas porque cuando yo tengo un producto y le pongo otro tipo de gas, otro tipo de atmósfera, no se puede dañar porque ningún tipo de microorganismo puede crecer o no puedo tener reacciones químicas sin oxígeno. El oxígeno lo que hace es crear reacciones químicas y permite el crecimiento de un montón de cosas. Entonces damos la vuelta para eso y también para que la tapa que esté estéril, pero que también esté en contacto con esa temperatura alta. Y finalmente vamos a pasteurizar. Igual, para intentar garantizar que si es que yo cuando, por ejemplo, envaso en caliente, ¿no es cierto? Vamos a tener vinagre. El líquido que se usa para estas conservas se lo conoce como líquido de gobierno. Ya puede ser aceite, agua con sal, lo que sea. Nosotros vamos a usar vinagre. Entonces vamos a envasar en caliente. Entonces ese calor va a estar en contacto con mis vegetales. Y si es que tengo ahí microorganismos, los van a eliminar. Pero no va a entrar hasta el centro del vegetal. Entonces en el centro del vegetal igual puedo tener alguna contaminación. Cuando pasteurizo sí intento llegar hasta el centro del vegetal o cuando esterilizo. La diferencia entre pasteurizar y esterilizar es el rango de temperaturas. En pasteurización llego quizás hasta 90, 92, pero en esterilización sí puede llegar a 120, 130 grados centígrados, que ya son temperaturas súper altas, pero el tiempo es mucho más corto. Los enlatados, por ejemplo, siempre deben ir esterilizados, por eso duran 4 años, 5 años, y a un enlatado yo no le pongo ningún tipo de aditivo. O sea, por ejemplo, un atún simplemente puede tener aceite y atún, y dura 4 años, simplemente por la esterilización. Yo con la esterilización garantizo el rompimiento químico de esporas, por ejemplo, que ese es un problema también dentro de la industria de conservas. Por eso hay que tener mucho cuidado con la inocuidad. El envasado súper bien. Y bueno, nuestra práctica va a ser de encurtidos, o sea, va a ser una práctica de un producto ácido. Se produce por una acidificación. Vamos a tener nuestra fermentación ácido láctica que produce también ácido láctico. Y la acidificación, lo principal es que evita el crecimiento de microorganismos no deseados.
Vamos a utilizar para nuestra fermentación más o menos 10 a 15% de sal, y sacarosa también le podemos agregar ahí entre el 1 al 2%. Y en cambio las que no tienen fermentación se las escalda, se las blanquea y se las pone directamente con el líquido de gobierno. Por eso les digo que es súper rápido. Ya, entonces veamos cómo va a ser la práctica realmente, y de aquí es donde deben de hacer el diagrama de flujo. Van a seleccionar, lavar y cortar los productos como ustedes quieran. Los productos que ustedes tengan en casa, los que se desee usar. Aquí no hay límite, pero por ejemplo he visto que queda bastante bien el tomate, el ají. El ají, por ejemplo, suele perder su concentración de... Bueno, se me va el nombre ahorita del compuesto activo de que da este picor. Suele perder, pero los otros vegetales que están ahí pueden adquirir ese compuesto, porque hay una transferencia de componentes dentro de la conserva, porque se está macerando después de un tiempo. Y entonces tenemos esto y preparamos nuestra solución para fermentar. La solución para fermentar va a ser una salmuera al 10% de sal y se le puede agregar 2% de sacarosa. Yo agrego la sacarosa simplemente para darle más comida a mis bacterias lácticas. Es solamente para eso. O sea, por ejemplo, en 100 mililitros de agua ponemos 10 gramos de sal. Eso es al 10%. O sea, lo que vayan a usar de agua, 10% de sal. Ponemos el producto en la salmuera y dejamos fermentar con las bacterias ácido lácticas que están en el ambiente por 5 días. Y se recomienda abrir la tapa del frasco cada 48 horas más o menos. Pueden aquí usar cualquier frasco para fermentar. Lo único que tienen que poner son los vegetales y que quede cubierto de la salmuera, nada más. Dice abrir el frasco si es que le ponen un frasco cerrado, porque aparte del ácido láctico también se crean gases y puede ser, no es muy poco probable, pero puede ser que esté tanta presión adentro que explote la tapa. Puede ser. Entonces, a las 24 horas o 48 horas se abre y se cierra. Se sale cualquier gas que está ahí y se cierra, no hay ningún problema. Otra opción es tener un trapo, por ejemplo, un trapo limpio, un paño limpio. Poner el paño y poner unas ligas ahí. Entonces el gas sí puede salir a través del paño y ahí no hay ningún problema. Ya entonces 5 días dejamos ahí y ya tenemos nuestros vegetales fermentados. Entonces ya tenemos fermentados y ahora sí vamos a envasar. Entonces, si es que hace un diagrama de flujo se van a dar cuenta que todo podemos hacer al mismo tiempo si es que lo hacemos bien. Y ahí nos demoramos poquito. Preparamos el líquido de gobierno, que es vinagre. Es solamente vinagre. Si se quiere, se puede poner 3% de sal, simplemente para conservar mejor. Pero hay que ver, dependiendo qué alimentos tuve, porque me puede quedar quizás muy ácido o muy salado. Entonces, si es que se quiere, también se puede poner especias, pero al final, porque vamos a calentar, ¿no es cierto? El vinagre vamos a calentar a 85 grados centígrados. Y si yo pongo las especias desde el inicio en el vinagre, las especias van a estar en contacto con 50 grados, 60 grados, 70, 80, 90. Y en ese punto se pierden los compuestos volátiles normal. Sí es bueno calentar las especias, pero tampoco tanto. Pero bueno, esto es igual si es que quieren poner o no. Entonces calentamos nuestro líquido de gobierno para envasar en caliente después. Hasta mientras estamos esterilizando, eso es importantísimo, esterilizar el frasco de cristal y las tapas. Simplemente ponemos agua hirviendo durante 5 minutos. Yo he visto, o la mayoría de empresas que tienen problemas de contaminación es por las tapas. Es algo muy común, porque en las tapas puede estar la contaminación y la gente no le toma en cuenta las tapas y ahí puede quedarse algún tipo de contaminante. Esterilizamos al mismo tiempo. Entonces, una vez que tenemos nuestro frasco y nuestras tapas esterilizadas, ponemos nuestro producto lavado, fermentado, en el frasco, ¿no es cierto? O sea, nosotros fermentamos, lavamos para quitar el ácido láctico que está ahí, tenemos nuestro frasco esterilizado, ponemos los vegetales y finalmente ponemos el vinagre, el líquido de gobierno, caliente, hasta que cubra el producto. Obviamente dejamos un espacio de cabeza, como les dije, 1 o 2 dedos, no más, porque si dejo más, no voy a provocar vacío, va a quedarse un montón de oxígeno ahí. Y si pongo muy poquito, en cambio puede explotar, porque vamos a pasteurizar y vamos a envasar en caliente. Ya giramos el frasco, lo ponemos en una mesa y al mismo tiempo tenemos agua hirviendo ahí y ahí vamos a poner los frascos para pasteurizar.
Agua hirviendo a 90 grados de 5 a 10 minutos. Eso es la pasteurización. 10 minutos si pueden, mucho mejor. Yesenia. Profe, lo que le entendí, no entiendo muy bien, pero lo que le entendí es, por ejemplo, al principio cortamos y lavamos las verduras. Después le ponemos en el líquido para fermentarle con la sal y el azúcar y el agua. Eso después después calentamos el vinagre. Después esterilizamos los envases y después de esterilizar los envases, sacamos del líquido con la sal y el azúcar a los vegetales, les sacamos sin el líquido. Claro, porque ese líquido es solamente la fermentación. Entonces, yo ya solo quiero los vegetales fermentados. Ese líquido debe tener mucho ácido láctico y no me interesa. Entonces les sacamos del líquido y les ponemos con el vinagre calentado. Ujú. Y después les damos la vuelta y les ponemos a calentar en una olla. Sí, eso se llama pasteurización. Ya, Ya profe. nuestro frasco a pasteurizar. Entonces, a ver, pongámoslo en contexto otra vez. Fermentamos nuestros vegetales 5 días en una salmuera con obviamente sal y azúcar. Tenemos ahí los 5 días, se acabó la fermentación. Si es que lo fermenta en un frasco cerrado, le pueden ir abriendo cada 48 horas o cada 24 horas. Y ya, se acaba la fermentación, cogemos nuestros vegetales y los lavamos. Los dejamos ahí lavados y ya tenemos nuestros vegetales. Esterilizamos los frascos con las tapas y ahí ponemos adentro nuestros vegetales. Calentamos el vinagre, que es nuestro líquido de gobierno, y una vez que está caliente a 85 grados, lo ponemos en nuestro frasco que tiene los vegetales. En caliente, obviamente. Cerramos y damos la vuelta al frasco. Damos la vuelta para intentar que ya se vaya la mayoría de oxígeno que está ahí adentro. Quizás todavía no se va todo el oxígeno. Entonces, al mismo tiempo tenemos nuestra agua hirviendo y ahí ponemos nuestro frasco para pasteurizar. En esta pasteurización ya deberíamos tener el desprendimiento total de oxígeno, 5 o 10 minutos a 90 grados centígrados. Para darnos cuenta si no hay oxígeno, cogemos el frasco, bueno, después enfriamos, entonces enfriamos de la manera más rápida posible. Puedo poner bajo un chorro de agua, el agua de la llave, le empiezo a enfriar y puedo tener hielo ahí. La cosa es de enfriarle súper rápido. Y eso es clave, porque si yo enfrío despacio, mi producto va a ir bajando la temperatura, ¿no es cierto? Vamos a tener... no sé, vamos a bajar de 90 a 80, 70, 60, 50, 40. Y si es que estamos en temperaturas de 50, 40, 30, 20, esa temperatura es idónea para microorganismos. Entonces digamos que algo no estuvo bien y me quedó un microorganismo súper chiquitito. Si es que yo le doy esas temperaturas idóneas, puede ser que empiece a crecer súper rápido y se empiece a reproducir. Entonces vuelvo a contaminar. La idea es siempre enfriar. En los alimentos siempre debemos de enfriar lo más rápido posible. Entonces, para darnos cuenta si está bien pasteurizado, debemos coger el frasco y aplastamos la tapa. Si la tapa se va para abajo, quiere decir que hay oxígeno y por eso se puede ir para arriba y para abajo. Si es que no hay oxígeno, la tapa debe estar súper fuerte y eso así nos podemos dar cuenta en cualquier conserva si está bien pasteurizado o no. Es más o menos como el Gatorade de cristal. Si alguien que ha comprado el Gatorade, cuando topa la tapa está totalmente pegado, o sea, no se hace para arriba o para abajo. Pero cuando abrimos, nos tomamos un poco y volvemos a cerrar, ya ingresó oxígeno. Entonces la tapa suena un montón, ¿no es cierto? La aplastamos de arriba para abajo y suena un montón. Pasa lo mismo. Entonces yo he visto en algunas conservas caseras o muy artesanales que suelen vender ahora bastante, que uno aplasta y se va de arriba para abajo. O sea, ahí no pasteurizaron o no tuvieron ninguna norma de inocuidad, ni siquiera envasaron en caliente. Y ese producto va a durar poquito. Porque si yo tengo oxígeno ahí, no pueden quizás, o sea, no van a crecer bacterias patógenas, pero sí bacterias que pueden fermentar. Entonces va a producirse una acidez súper fuerte o pueden crecer hongos también y me va a dañar el producto. Entonces, con un producto bien pasteurizado, esto puede durar mucho tiempo y si yo le doy refrigeración, más todavía. Y a la práctica 2 es exactamente igual, pero sin fermentación. Es igualito, pero sin fermentación. Entonces, aquí vamos a utilizar igual vegetales que ustedes quieran, pero no vamos a fermentar. Aquí van a aplicar el blanqueado o escaldado.
Esto es igual una recomendación, pueden hacer como ustedes deseen, pero se recomienda escaldar una hortaliza por vez, no mezcladas porque cada una tiene su tiempo dependiendo la enzima que tenga el vegetal. No, y en algunas ocasiones no es necesario, como por ejemplo la cebolla, el ajo, el tomate, la manzana, porque sus pulpas pueden ser blandas y si le pongo a temperaturas altas puede ser que cambie mucho la pulpa. Pero bueno, eso depende igual de cada persona. Pero sí es recomendable mucho escaldar porque se fijan mucho los colores, evito cambios químicos a través de las enzimas. Pero recuerden, cuando van a hacer el blanqueado, no es dejar el alimento ahí desde que pongo el agua hasta que llega la temperatura. Entonces, lo normal, una temperatura de blanqueado tradicional son temperatura de ebullición, 90 grados centígrados, por 1 minuto. Entonces, una vez que esté hirviendo, yo pongo, por ejemplo, un colador, mi producto, le sumerjo, veo un cronómetro, 50 segundos, 1 minuto y le saco. Nada más, súper rápido. Y ahí garantizo que el producto quede bastante bien. Y entonces aquí si escaldamos, en la primera no hacemos esto porque si hago eso voy a eliminar quizás muchas bacterias lácticas y esa no es la intención. Y entonces tenemos nuestros vegetales blanqueados o no. Y de ahí hacemos exactamente lo mismo que la otra práctica. Por eso les digo que esta es súper rápida. Entonces le ponemos el líquido de gobierno que es vinagre. Si quieres se puede poner sal o no. Y si quiero le puedo poner especias o no. Y después envasamos de la misma manera. Esterilizo los frascos, pongo mis vegetales en el frasco, pongo el líquido de gobierno que es vinagre caliente, tapo, doy la vuelta y después le pongo a pasteurizar. 90 grados centígrados, 5 a 10 minutos. Súper rápido, eso lo podríamos hacer ahorita incluso. Es muy rápido la parte. Profe, tengo una pregunta. Claro, Rebeca. ¿El vinagre tiene que ser vinagre blanco o puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera. Sí he visto. ¿Cuál quieres usar tú? ¿Cuál Es que yo tengo vinagre de manzana, pero no sé si sirva con eso. Sí puede servir, pero obviamente los sabores pueden variar. Quizás no se hace tan ácida y puede tener muchos toques de manzana, pero está súper bien. Sí, no hay ningún problema si lo utilizas. Ya, profe, gracias. No, obviamente no hay ningún problema con el vinagre que se use. Va a cambiar la concentración de acidez, de amargor quizás, pero no importa lo que tengamos. Eso sí, hay que calentarlo también. Por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, esto no es algo que vamos a consumir un montón, ¿no es cierto? No es que yo voy a comer un montón de curtido, se come poquito porque es amargo, es ácido, pero en una comida da un contraste bastante interesante. Yo me acuerdo que cuando viví en España fui a un pueblito que era tradición que en cualquier restaurante que tú te sientes te sirvan un plato con encurtidos, ya sea si es que vas a comer o simplemente si vas a conversar. Entonces, en un almuerzo, por ejemplo, comer un poquito de encurtidos es bastante agradable porque contrasta mucho el sabor. Entonces, igual, la idea es que al final ustedes lo pongan en un plato. O sea, esto no lo van a cocinar, obviamente, pero en un plato del almuerzo lo pongan en su casa y que les hagan probar a su familia para que les digan qué tal está. Y luego, obviamente, ustedes me digan en la exposición qué tal les quedó. La recomendación es que, o sea, tienen bastante tiempo todavía para hacer, pero que lo hagan un poquito rápido para que lo dejen macerando. O sea, yo, digamos, lo hago ahorita y me lo como mañana. Vas a ver casi como solamente poner vinagre al vegetal, no va a variar mucho. Pero si ya le dejo 1 semana, 5 días, voy a tener un intercambio de sabores, de aromas entre los propios vegetales y el vinagre. Entonces, mientras más tiempo le deje, va a quedar mejor. Por eso la recomendación sería que le dejen lo que más puedan de tiempo. Profe, ¿y las especies? Las especias le ponen al momento de, o sea, cuando ponen la recomendación, cuando ponen el líquido de gobierno, ahí ponen las especias, o sea, cuando están envasando en caliente. No calentar con el vinagre porque se puede perder mucho los compuestos volátiles. Entonces, al envasar en caliente, ese calor puede activar mucho igual a las especies, pero mucho calor en cambio no es tan recomendable o mucho tiempo. Y bueno, como recomendaciones, si es que alguien quiere hacer pepinillos, estos que se suelen poner en hamburguesas que son medios agridulces, puede variar el líquido de gobierno. Aquí le pueden poner al líquido de gobierno 3% de sal, 7 de azúcar, 40 de vinagre y el resto de agua.
Y esta sí se recomienda dejarle por lo menos 7 días en contacto con eso antes de probar. Porque si me lo como al siguiente día va a ser casi lo mismo. O sea, solamente haber puesto ahí un líquido con distintos tipos de compuestos. Entonces siempre lo mejor va a ser dejarle mínimo 5 días antes de consumir a cualquiera de estos. Si se puede dejar más, mejor. Bueno, esto ya lo dijimos, pero después de envasar damos la vuelta y enfriamos el envase. O sea, damos la vuelta y mientras está ahí calentando el agua para la pasteurización, se enfriará un poco. No importa si no se enfría mucho, no, ahí no nos importa. Lo que sí se debe enfriar rápido es después de la pasteurización. La tapa quedará completamente firme si se logró envasar formando el vacío. Si no se realizó un buen envasado, la parte superior de la tapa se podrá aplastar con facilidad. Entonces, esa es una técnica muy fácil para saber si una conserva está bien pasteurizada. O sea, digamos que voy a un supermercado y veo una conserva y yo le aplasto la tapa y la tapa se hace de arriba para abajo. Ahí hay un problema porque no se pasteurizó bien. Si no se pasteurizó, ahí puede haber un problema microbiológico grave, fuerte y peligroso. No deberíamos consumirlo. Entonces es una técnica muy fácil para darse cuenta si algo se pasteurizó o se esterilizó bien. La cantidad de oxígeno que hay adentro. Y para la fermentación se recomienda agua de botellón, de una botella, para esa salmuera que van a hacer, porque el agua de la llave puede tener un poquito de cloro y a las bacterias lácticas, que son seres vivos, no les gusta mucho el cloro, entonces quizás no se llevan muy bien ahí. Simplemente eso, usar agua de botella para la fermentación ácido láctica. Y bueno, en muchos lados nombramos la sal y la sal permite la inhibición de algunas bacterias y el crecimiento de otras. Por ejemplo, a las bacterias lácticas sí les gusta crecer en ambientes salinos, pero a otras bacterias no les gusta para nada la sal. Entonces simplemente no crece. Y cuando yo tengo crecimiento de bacterias lácticas, tengo mucho ácido láctico y esa acidez también evita el crecimiento de otras bacterias. O sea, son métodos de conservación todo lo que hemos visto aquí. No hay tampoco ningún problema si es que nosotros limpiamos todo, desinfectamos y aplicamos estas normas, el producto debería quedar bastante bien, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces es sencillo, como vimos, o sea, son iguales, pero al uno sí debo esperar 5 días que fermento para ver estos cambios de acidez que puede tener mi vegetal. Debería hacerse un poquito más ácido. A veces a algunas personas no les gusta algo tan ácido, pero como les dije, no es algo que yo me voy a comer por cucharada, sino me voy a comer pedacitos mientras estoy comiendo otra comida, por ejemplo. Así se suelen comer los encurtidos. Y luego la técnica es lo mismo si es que yo quiero hacer, por ejemplo, una conserva en aceite. Es exactamente la misma técnica, o una conserva en salmuera, es lo mismo. Hemos decidido para esta práctica usar vinagre, simplemente para que se den cuenta y si algo sale mal, el vinagre, como es ácido, también proteja el producto y no vaya a pasar nada. Sobre todo porque es la primera vez que van a pasteurizar algo. Pero después ya pueden hacer conservas de absolutamente todo. Por ejemplo, queda muy bien tomates en aceite de oliva. Una conserva de tomates en aceite de oliva queda súper bien. Sobre todo si le dejamos ahí macerar algún tiempo. Los tomates intercambian muchos compuestos con el aceite y la textura y el sabor de un tomate en conserva queda súper bien. Y por ejemplo, igual le pueden dar una preparación. Yo he probado unos tomates en conserva, pero tomate al horno. Perdón, pimiento al horno. Y luego puestos en una conserva con aceite y he probado y queda súper bien. Pero el proceso es el mismo luego de pasteurizar. No hay ninguna diferencia. Profe, por ejemplo, ahí sería el aceite líquido de gobierno, también le tendríamos que calentar. Sí, debe ser siempre envasado en caliente, preferiblemente para tener un primer contacto de calor con el producto y provocar el vacío. A menos que yo tenga un tanque de esterilización, ahí quizás no, pero no es nuestro caso. Si yo tengo un equipo esterilizador, ahí quizás no, porque si yo caliento igual puedo operar algunos compuestos o lo que sea. Pero como no tenemos eso, sí debemos envasar en caliente. Si yo tuviera un tanque esterilizador, por ejemplo, como enlatan, como esterilizan los atunes, el atún ya cerrado va al tanque y ponen a 130 grados centígrados por 2 segundos y ya está esterilizado.
Entonces ahí se mantiene el sabor, por eso un atún sabe igual ahora o en un año o en 2 años en la misma lata. Puede variar un poquito los componentes, pero está en un ambiente tan estéril que ahí no cambia absolutamente nada. Eso es lo bueno de la esterilización y por eso podemos tener productos que duren tanto tiempo sin poner ni siquiera un aditivo. Hay esa creencia a veces de que los enlatados tienen aditivos. Puede ser que le pongan un antioxidante para evitar precisamente que cambie el color de algunos productos, pero conservantes yo no debo poner nada porque ya le estoy dando un método muy bueno y no necesitaría más conservantes porque al pasteurizar o esterilizar ya estoy garantizando que ahí no exista ningún tipo de microorganismo. Más o menos como una botella de cerveza pasteurizada. Las botellas de cerveza pasteurizada eh, pueden durar 40 años, 50 años, lo que sea, porque ahí no crece ningún microorganismo. Ahí voy a tener precipitación de proteínas, cambio de sabores, pero no ningún crecimiento microbiano. En una cerveza artesanal sí puedo tener crecimiento microbiano, así ahí hay que tener más cuidado. En la siguiente clase vamos a hablar un poquito de cerveza, pero vamos a tener 2 clases de cerveza. Una sobre los componentes y todo lo que se hace ahí, y otro ya en sí cómo hacer cerveza desde casa. Listo, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta de la práctica. Es una práctica relativamente sencilla, les recomiendo hacerlo con anticipación para que le dejen más tiempo al frasco en contacto y ya después sí lo consumen. Por eso lo pusimos en la semana 7, para que tengan todo el tiempo de la preparación hasta la semana 11, que es la presentación, como la anterior vez que lo hicieron bastante bien. Profe, ¿cuánto aproximadamente necesitamos de la hortaliza? O puede ser, por ejemplo, un tomate mediano. Y ese. Dependerá el frasco, entonces depende del frasco que tengan. Se recomienda un frasco mediano a grande. Entonces tampoco van a poner tan poquitos para que todo sea líquido de gobierno. Entonces ustedes pueden probar poniéndole primero y ven cuánto de hortalizas van a quedar para que quede el frasco lleno. O sea, el frasco debe quedar lleno. O sea, no puedo poner ahí hasta la mitad y el resto líquido de gobierno porque no va a estar bien. Se va a concentrar mucho el vinagre, por ejemplo, va a quedar súper ácido. Entonces dentro del frasco yo puedo probar primero mi frasco mediano o grande, cuántas hortalizas entran, y esas son las que voy a usar. Y por eso dependerá del tamaño del frasco que tenga cada persona. ¿Y aproximadamente por cuánto tiempo hay que cocinar, por ejemplo, el vinagre? O sea, el líquido de gobierno. ¿5 minutos? Hasta que esté caliente. Si no tienes termómetro, hasta que veas que ya esté por hervir. Ya. Y de ahí eso tengo que agregar en el frasco con la hortaliza. Exacto. Ahí le tapas, le das la vuelta. Mientras tanto estás hirviendo agua. Y cuando ya esté hirviendo, ahí le pones para pasteurizar. Y ahí le dejas 5 o 10 minutos y ya está totalmente pasteurizado y ya le puedes sacar y enfriar rápido. Ya, profe, gracias. Profe, ¿y las especies crudas? Las especies crudas, o si quieren igual sí pueden ponerle si quieren alguna cocción o lo que quieran, no hay problema. Como les dije, por ejemplo, el pimiento al horno queda bastante bien, pero como ustedes quieran. Normalmente los encurtidos utilizan vegetales crudos, no se suele hacer otra preparación normalmente. Y yo he visto, por ejemplo, en las conservas fermentadas, como tenemos fermentación ácido láctica, algunos vegetales que normalmente se suelen cocinar, como el brócoli y el rábano, quedan bastante suaves, o sea, ya no necesitan una cocción posterior, porque este ácido láctico rompe su estructura principalmente de fibra y los hacen suaves. Pero eso en la fermentación láctica, en la otra no mucho.